Hola amigos, en este video les contaremos 17 datos curiosos de la Guardia Real Inglesa. Get off the ring! Su historia se remonta al año 1660, cuando el rey Carlos II creó la Guardia Real como una unidad de élite para protegerse de posibles atentados o rebeliones. Desde entonces, los guardias han servido a todos los monarcas británicos, tanto en tiempos de paz como de guerra. Para ser un guardia real se deben cumplir los siguientes requisitos: medir al menos 1,83 metros de altura, tener entre 18 y 30 años de edad, pertenecer al ejército de Inglaterra y estar plenamente capacitado en temas de seguridad. También es necesaria la lealtad y la disciplina, además de conocer perfectamente las leyes reales. Los guardias tienen un entrenamiento muy duro. Deben pasar por un curso de 5 semanas en el que aprenden las técnicas de defensa personal, el manejo del rifle, el protocolo real y la historia de la Guardia Real. También deben memorizar los nombres y las caras de todos los miembros de la familia real. Entre sus actividades tienen una muy importante, que es custodiar las joyas de la corona, que se encuentran en la Torre de Londres. Estas son el símbolo de poder y la autoridad de la monarquía británica y contienen piezas únicas e invaluables, como la corona imperial, el cetro, el orbe y el anillo real. Los guardias tienen una vestimenta muy llamativa, que se compone de un sombrero de piel de oso negro, una chaqueta roja con botones dorados, unos pantalones azules con una franja roja y unos zapatos negros con hebillas. Este uniforme pesa unos 10 kilos, lo que hace que los guardias suden mucho y se cansen más rápido. Además, no es muy cómodo ni práctico, ya que no tienen bolsillos ni cremalleras. El sombrero pesa unos 680 gramos y mide aproximadamente 45 centímetros de alto. Tiene un valor calculado de $1.500 y se reemplaza cada 50 años. Los guardias deben cuidar el sombrero con mucho esmero, evitando que se ensucie. Para limpiarlo, usan un cepillo y un secador especial. Se dice que fue un regalo del zar Alejandro I de Rusia al rey Jorge IV de Inglaterra en el año 1815. Después de derrotar a Napoleón en la batalla de Waterloo, el zar le envió al rey 165 pieles de oso negro para que hiciera sombreros para sus soldados. El motivo por el cual se colocan la cinta que sostiene este alto sombrero debajo de los labios y no en el cuello es por motivos de seguridad, aunque realmente se remonta a tradiciones antiguas. Durante las cargas de caballería, los soldados montados a caballo atacaban con sus lanzas a los soldados de a pie. El tamaño y el peso de estos sombreros podría estrangularlos de haberlo llevado bajo sus barbillas. Muchos han intentado que los guardias sonrían para sus selfies, pero lamentablemente la mayoría de las veces no han tenido éxito, lo cual se debe a que se espera que los guardias del rey demuestren la máxima profesionalidad, a pesar de ser una atracción para los turistas de todo el mundo. Algunos rumores han sugerido que los guardias son multados por sonreír, sin embargo, este no es el caso. And by recess, you know, you're just this guy that's hanging out. His mother always picked him up from school. You know, he's that type of guy until he was 20. His mother picked him up from school. No se les exigirá que paguen de su bolsillo por tal acción, pero aún así está muy mal visto. No deben moverse ni hablar mientras están de servicio. Solo pueden hacer pequeños movimientos con los ojos o la cabeza para vigilar el entorno. También pueden hacer un giro cada 10 minutos para evitar que se les duerman las piernas. Pero no siempre se cumple esta norma, ya que si alguien les molesta o les falta el respeto, estos pueden gritar "¡Aléjense de la Guardia Real!" y dar un paso hacia adelante con el rifle en alto.
Queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Te invitamos a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos un video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y comparte con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor, sí, señor! Los guardias tienen un horario muy variado, depende del día y del lugar donde estén asignados. Por lo general trabajan 4 horas al día, 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Sin embargo, hay días especiales como el cumpleaños del rey, en el que pueden trabajar hasta 8 horas seguidas. Tienen un ritual muy famoso, el cambio de guardia, que se realiza cada día a las 11 de la mañana en el Palacio Real. Es un espectáculo muy vistoso en el que los guardias que terminan su turno son relevados al son de una banda musical que toca canciones tradicionales y modernas. Miles de turistas se acercan cada día a ver este evento que dura unos 45 minutos. La banda de música que toca durante el cambio de guardia suele interpretar canciones tradicionales como El Dios salve a la reina, pero también canciones modernas como Thriller de Michael Jackson o Happy de Pharrell Williams. La elección de las canciones depende del director de la banda. Los guardias tienen un arma muy poderosa. Se trata de un rifle SA-80, que es el arma estándar del ejército británico, pero solo contienen municiones cuando son conscientes de una posible amenaza grave a la seguridad. En el año 1982, un hombre llamado Michael Fagan logró entrar al Palacio Real y llegar hasta el dormitorio de la reina Isabel II. El hombre se sentó en la cama de la reina y le habló durante unos 10 minutos, hasta que llegaron los guardias y lo arrestaron. Se dice que la reina mantuvo la calma y conversó con el intruso hasta que llegó la ayuda. Ellos viven dentro del Palacio Real en unas habitaciones equipadas con todas las comodidades como televisión, internet, baño privado, cocina y acceso a otras instalaciones del palacio, como el gimnasio, la piscina o la biblioteca. Además del Palacio Real, también cuidan lugares importantes como el Castillo de Windsor, la Torre de Londres o el Parlamento. Participan en eventos oficiales como bodas, funerales o visitas de Estado. Hasta hace unos años, las mujeres no eran admitidas en la Guardia Real Británica, pero esto cambió en el 2017. Ese año, la oficial canadiense Megan Kuoto, de 24 años, fue la primera mujer en liderar un cambio de guardia en el Palacio Real. Después de eso se han podido ver más mujeres. Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento!